Posiblemente, en este momento, la temática o la problemática de la exclusión social de los jóvenes es uno de los elementos que está concitando mayor atención en las sociedades desarrolladas de nuestro tiempo, sociedades tipo la española o las sociedades, no solamente las europeas, sino también sociedades de América Latina, de otros países, en los que está surgiendo una fuerte conflictividad juvenil que presenta bastantes rasgos de originalidad. Saben ustedes que el análisis social se considera que cada época tiene modelos específicos de conflictividad. La era industrial, la era del capitalismo industrial, se caracterizó, entre otras cosas, por el conflicto obrero. Algunos analistas, a la luz de lo que está pasando, piensan que el conflicto emergente de nuestra época va a ser un conflicto de carácter generacional. Estamos asistiendo a un fenómeno sociológico probablemente que tiene un alcance que todavía no se está entendiendo bien en nuestras sociedades, ni se está entendiendo ni lo están teorizando las ciencias sociales. Estamos ante un proceso de exclusión o de subposicionamiento masivo de las nuevas generaciones en un sistema cuya lógica económica, más allá de los momentos de crisis, puede continuar funcionando y podría continuar funcionando sobre la base de esa masiva exclusión social de las nuevas generaciones. Por lo tanto, de entrada podemos realizar tres afirmaciones sobre el tema que hoy nos ocupa. En primer lugar, uno de los principales problemas de nuestra época, de las sociedades de nuestro tiempo, es el que se conecta con los fallos que hay en el sistema de integración social, entendido en un sentido amplio, de las nuevas generaciones. El segundo observación que podemos hacer es que la variable generacional cada vez va a adquirir una mayor importancia como variable explicativa de las desigualdades. Junto a otras variables que influyen y siguen influyendo en las desigualdades, probablemente en nuestra época la generación, la edad, va a ser una de las variables con mayor capacidad para explicar los distintos puestos, niveles, oportunidades e ingresos que tienen las personas en la sociedad. Es un fenómeno, como digo, realmente inédito en la historia de nuestras sociedades. Y en tercer lugar, el fenómeno fundamental que nuclea esta problemática, que es el desempleo masivo de los jóvenes, tenemos que entender desde el principio que no es algo que vaya asociado exclusivamente, como veremos con algunos datos, a la actual crisis económica. La crisis económica amplifica y exacerba un problema que existe previamente, pero no crea ese problema. Los jóvenes están teniendo unas tasas desde hace mucho tiempo de oportunidades de empleo muy inferiores a los que tiene el resto de la población. Veremos algunos datos de países de la OCDE en los que nos permiten constatar que el paro juvenil desde hace bastante tiempo se mantiene en unas tasas que duplican al conjunto de la población y triplican al de la población, por ejemplo, más adulta, por encima de los 50-55 años de las sociedades occidentales. Estamos, por lo tanto, ante un problema que no es coyuntural, y es importante entenderlo a efectos del análisis, que no se acota a unos pocos años, sino que es un problema estructural, que tiene que ver con la evolución de los sistemas económicos, con los sistemas en los que se organiza el actual modelo económico en la era de la robotización, y que va a persistir más allá de la crisis. Por lo tanto, la eventual solución de la crisis, a la que no se ve horizonte en muchos países, por supuesto, no va a resolver por sí solo este problema, sino que quizás lo va a aliviar en alguna medida o lo va a hacer más explícito desde el punto de vista estructural. ¿Cuáles son los datos o las coordenadas en las que podemos ubicar en el análisis de esta problemática de la exclusión social? Un recordatorio, a lo que les decíamos en las primeras sesiones, de que las sociedades actuales se estratifican también desde el punto de vista de la pertenencia y de las posibilidades de mantener un cierto nivel de vida, bienestar e integración. Lo que decíamos, hablábamos de las tres esferas o tres grandes estratos de integración en nuestras sociedades, de los sectores plenamente integrados, los sectores vulnerables y los sectores excluidos. ¿En cuál de estas tres grandes esferas, que tienen muchos matices, lógicamente, podríamos ubicar a gran parte de los jóvenes desempleados
en las sociedades de nuestros días en estos momentos? Sin duda alguna, hoy en día, en las fronteras de la vulnerabilidad, muchos de ellos, pero no porque no presenten rasgos de exclusión social acumulados que les permitirían ser considerados como plenamente excluidos en la periferia del modelo este de integración que nosotros les presentábamos con este gráfico, sino que lo que está ocurriendo es que muchos de los elementos desplazadores y precarizadores que sufren muchos jóvenes en las sociedades de nuestros días se están viendo atemperados por una serie de elementos de amortiguación. Entre otras cosas, el papel de la familia. La familia está siendo un gran colchón amortiguador que de alguna manera alivia un problema muy grave, un problema muy duro de integración social, que permite mantener cierta presencia, cierto nivel de vino, cierto nivel de apoyo a unas personas que están condenadas estructuralmente en este momento, según la lógica del sistema social económico establecido, a ser sectores excluidos probablemente de por vida. Los datos son tremendos y en una evolución constante. Yo el fin de semana pasada me lo pasé husmeando en los fondos de la última encuesta de población activa, la encuesta del primer trimestre de 2013. Hay que tener en cuenta que hacía un año había hecho las diapositivas que les presento aquí, hace solo un año. Es decir, cada año vuelvo a actualizar las diapositivas con los nuevos datos y penetrar un poco, profundizar en los datos de las encuestas de población activa y desempleo juvenil. Les aseguro a ustedes que es una práctica verdaderamente desmoralizadora. Cada año la situación está no solo peor, sino bastante peor, mucho peor. ¿Cuáles son los límites de esta evolución? Fíjense ustedes que cuando aquí nosotros en estos máster, en el año 2008, 2009, sobre todo antes de 2008, estábamos hablando de una tasa, y nos parecía muy alta, de desempleo juvenil del 25, el 26, el 20 y tantos %. Llegó al 25 en el 2008. Cuando subió al 38% al año siguiente o al 41% al siguiente, nos parecía que eso era tremendo ya. Pero fíjense ustedes que en este momento estamos en el 57% y no se ha llegado al tope, es decir, que eso es creciente. En el gráfico que ustedes ven, la espiral de crecimiento de los últimos 5 columnas, no es espectacular desde el punto de vista gráfico, porque son trimestres, no son anuales. Cuando lo ponga esto agrupado, pero lo pongo ahí para que ustedes lo distingan bien. Si lo ponemos agrupados por promedio anual, las cifras es bastante espectacular. Hoy se han hecho públicos en la prensa internacional algunos datos sobre el desempleo juvenil en países como Grecia, que está ya bastante por encima del 60%. ¿Dónde está el tope? ¿Dónde está el tope a esas cifras? La verdad es que es difícil saber cuál es el tope, sobre todo si tenemos en cuenta que esa cifra terrible del 57,2% de paro juvenil, pues tampoco se reparte uniformemente por la geografía de un país como España. Por ejemplo, por comunidades autónomas, vemos que hay comunidades como Andalucía, con el 66%, Canarias, con el 69%, Extremadura, con el 66%, Castilla-La Mancha, con el 64%, que están ya a unos niveles críticos, mucho peores que los que anunciaban hoy las estadísticas en la prensa internacional sobre Grecia. Claro, el que viva en una comunidad, Canarias o lo que sea, que están ya en el 70%, claro, de desempleo juvenil, eso significa prácticamente, teniendo en cuenta las características con las que se elabora la encuesta de población activa, que estamos hablando de cifras verdaderamente insostenibles. Ustedes habrán visto en la prensa últimamente que hay algunos sociólogos verdaderamente pintorescos que están sosteniendo la tesis de que estas estadísticas no están bien, no recogen realmente los datos objetivos de la realidad y que el paro juvenil real es muy inferior. Lo habrán visto ustedes en periódicos incluso importantes, que con una gran seriedad incluso nos proponen, en vez de utilizar las tasas de desempleo, utilizar las tasas de actividad y otros mecanismos estadísticos ingeniosos para que no aparezca esta cifra tan negativa. Yo no sé si ustedes, yo he tenido la experiencia con analistas de otros países que nos dicen, bueno, es imposible que haya, pero ¿cómo va a haber un 50 y tantos % de paro juvenil? Pues es que eso, si fuera real esas cifras, la situación habría estallado ya, estarían las calles tomadas y demás. Eso es insostenible. Y dense en cuenta ustedes el mecanismo que se está creando en algunos analistas, de decir, bueno, esto es tan malo que la realidad no puede responder, estos datos no responden a la realidad. Es igual que yo siempre pongo el ejemplo, ustedes van a un médico, se hacen un análisis de sangre, y
y le dice que tiene muy pocos leucocitos, y entonces le dice al médico, no, ¿cómo va a ser? Yo no puedo estar tan mal, estaría en este momento en la cama, no puede ser algo que detecta una enfermedad. Déjemelo usted en la mitad. Apañemos otra cifra, en vez de la de leucocitos, miles de no sé qué, hagamos un cómputo de una tasa algebraica de no sé qué para reducir ese número. En eso está la sociología oficial, alguna parte de la sociología oficial y de la economía oficial, en generación de indicadores artificiosos, que va a ser algo que vamos a ver probablemente en los próximos meses en el debate, que de alguna manera oculten, empañen el conocimiento de esta realidad. Ahora, al pie de este debate que se está suscitando en medios de comunicación importantes y que en principio debían de ser respetables y no debían recoger probablemente en sus páginas tales disparates, déjenme que les recuerde una cosa sobre las encuestas de población activa. Ustedes saben que históricamente en países como España hay un desfase entre las cifras del paro registrado y los datos de las encuestas de población activa. El paro registrado es una estadística que resulta de las oficinas de empleo, donde hay personas que se apuntan voluntariamente para intentar obtener un trabajo. Durante el tiempo de percepción de las prestaciones de desempleo es obligatorio estar registrado, pero una vez que se acaban las prestaciones de desempleo no es necesario. Algunos se alarman desde hace tiempo de por qué, y se preguntan por qué no coinciden las cifras del paro registrado y el paro de las encuestas de población activa. Y sostienen el argumento, no solo en España, peregrino, de que el problema es que las encuestas de población activa se hacen mal. Y hace varios años, los países europeos y los países de la OCDE estamos empeñados en un procedimiento ingenioso de manipulación de las encuestas, lo digo claramente, de manipulación estadística de las encuestas para que las cifras del paro sean menores. A pesar de todo, las cifras son altísimas, pero para su conocimiento, aquellos que no lo sepan, les voy a recordar que la encuesta de población activa en España, que se hace según los parámetros de la OCDE y de los países de la Unión Europea, es la misma metodología, es una encuesta que se hace trimestralmente a un total de 65.000 familias en el punto de arranque. Esto, antes de estos remiendos estadísticos ingeniosos, era una encuesta que se hacía siempre en los hogares. Cada trimestre se hacía una muestra de 65.000 hogares y cada trimestre se acudía a esos hogares a hacer la entrevista, a los mismos hogares. Y se veía, por lo tanto, la evolución del desempleo. Tengan ustedes en cuenta que 65.000 familias vienen a suponer un total de unas 180.000 personas, y que es una muestra bastante amplia y bastante representativa si está bien hecha. Entonces, desde hace algunos años, la encuesta se hace por teléfono. Se hace el primer trimestre por presencia física y a continuación por teléfono. ¿Esto qué significa? Pues significa que ha habido una serie de reajustes en la realización de la muestra. De forma tal, por ejemplo, que en la muestra inicialmente quedan eliminadas las personas que no viven en hogares. Desde luego, los que viven en hogares colectivos quedan eliminados, pero aquellos que no viven en hogares, población sin techo, población ambulante, no sé qué tal. Aproximadamente, dicen los estadísticos, que eso viene a ser algo menos del 1% de la población, en torno al 0,6-0,8% de la población desarraigada que no vive en hogares. Pero también ha sido eliminada de la muestra aquellos barrios y zonas que se consideran problemáticas. Y desde luego también son eliminados inicialmente de la muestra, eran eliminados aquellos hogares que no tenían teléfono, es decir, los hogares más pobres, porque no se podían hacer las siguientes tandas de entrevistas. Ahora con los teléfonos móviles hay más accesibilidad, pero piensen ustedes que inicialmente el sector más marginado de la sociedad queda eliminado en los nuevos parámetros que se están aplicando desde hace años de las encuestas de población activa. Pero lo más perturbador y lo más vergonzoso es que se está utilizando un modelo de cuestionario en el que para ser considerado parado hay que tener unos requisitos verdaderamente exigentes. No es fácil que en la encuesta, si a ustedes les toca que les hagan esta encuesta, si está alguno de ustedes en paro, les consideran realmente como parados. En primer lugar, la pregunta que se hace se refiere a la eventual realización de una actividad laboral durante la última semana de lunes a domingo. Y las preguntas que se les van a hacer, si ustedes son encuestados, es si durante esa semana anterior, de lunes o domingo, ha realizado alguna actividad, aunque solo sea de una hora, a cambio de la cual haya recibido
algún salario, retribución, en dinero, especie o similar. Es decir, ustedes han trabajado 1 hora y les han dado un bocadillo, ustedes ya no son un parado, son unos trabajadores. Hay un catedrático de economía que escribe en nuestras páginas y en muchos lugares, que es el profesor Torres, catedrático de la Universidad de Sevilla, que en una charla que daba aquí hace unos años ya comentaba con mucha gracia, diciendo, bueno, claro, es que aquí pueden considerar empleado cualquiera. Dice, yo, por ejemplo, invito a comer a mi casa a mi sobrino el domingo y le digo, oye, por favor, ¿por qué no me limpias el coche? Mi sobrino me limpia el coche, me lava el coche y al final yo le digo, toma, 2 entradas para el cine para que te vayas con tu compañero al cine. Le doy 2 entradas para el cine. Y siempre que haya tardado más de 1 hora en lavarme el coche, si le hacen la encuesta, ya es un empleado con trabajo. Pero claro, la cosa no se agota aquí, sino que si alguien ha perdido su trabajo, se le pregunta en la encuesta si tiene expectativa de recuperar ese trabajo pronto, y él dice que sí, también se le considera un empleado, aunque no esté trabajando. Y así otros varios casos. Es decir, que las muestras actuales de las encuestas de población activa en los países de la Unión Europea están claramente sesgadas para reducir la estadística del empleo. Todo lo contrario que nos están contando ahora algunos sociólogos de mesa camilla. Al servicio, sin duda, de determinados intereses que nos dicen, no, la cosa no está tan negra. La cosa está más negra de lo que ocurre. Cuando nosotros comparamos los datos del paro actuales con los datos de la década de los años 70 y principios de los 80, entonces el paro registrado era mayor, era menor, mucho menor, pero era realmente mayor porque eran encuestas más rigurosas. Ahora se hacen una serie de mecanismos, se definen una serie de tipos, lo que se llama el empleado desanimado o el parado desanimado. Al parado desanimado ya no se le considera parado. Es decir, la persona que está buscando trabajo y ya no se apunta al paro, no renueva su inscripción en el registro y cuando le encuestan le dicen que no tiene expectativas de encontrar trabajo y demás, ese ya no es un parado, es un desanimado. ¿Sí? Que se están haciendo una serie de artificios para considerar a una serie de población excluida, fuera, aparte. Piensen ustedes en los 3 círculos. Se les echa estadísticamente hacia la periferia. Ya ni siquiera cuentan en las encuestas. Es decir, no se dejen ustedes contaminar y si ustedes están haciendo trabajo sobre el tema, explíquenlo, estudienlo y miren bien los datos de la encuesta. Yo tengo aquí copias de la última encuesta de población activa, las encuestas que se están haciendo, no en España, sino en todos los países, para de alguna manera ofrecer una imagen menos problemática. Esto, desde el punto de vista analítico, es una cuestión asaz complicada. Es el ejemplo, recuerden ustedes el ejemplo que le decía del médico. Es como si en la medicina, todo llegará, se truquen los procedimientos de diagnóstico para que se nos diga, bueno, que usted como no está enfermo no tiene derecho a la asistencia. Entonces se nos cambien los sistemas de diagnóstico, los análisis de sangre y demás y tal, y bueno, todo el que no dé este mínimo no, que se de alguna manera que tome aspirinas o que se relaje en su vida personal, porque esto no es una enfermedad atendible. Yo creo que es grave y de alguna manera forma parte de la manera de reaccionar de determinados sectores dominantes en las sociedades actuales, que primero no atienden los problemas, incluso llegan a intentar no solamente desconocerlos, sino de alguna manera intentar convencernos, como el uso ese del lenguaje tan ingenioso, cuando salen los ministros que están hablando de que hemos tenido, dice, estos meses últimos hemos tenido un crecimiento negativo económico. Oiga, ¿cómo crecimiento económico negativo? Lo que hemos tenido es un decrecimiento de caballo. O que nos dicen, no, es que los jóvenes que se van al extranjero, eso no son tantos, y los que se van, eso es movilidad exterior, que van a conocer mundo y demás. Bueno, fíjame, estamos hablando en serio. Ustedes habrán leído probablemente todos el 1814 de Orwell y verán que ese lenguaje orwelliano pues hoy se ha convertido en moneda común en muchas de nuestras sociedades. Yo les decía antes que lo que está pasando supone un corte histórico, un corte sociológico y económico profundo en nuestras sociedades y que nuestras sociedades tienen, al menos en el momento actual, con los graves problemas que persisten, 3 niveles de empleabilidad muy diferentes según los sectores de población. Esta es la estadística, es bastante ilustrativa. En el caso del 2012, la tendencia es más acusada, como ven ustedes, porque no he incluido los 4 trimestres, sino el promedio anual, en el sentido de que, bueno, de que estamos ante un aumento, a pesar de toda esta manipulación estadística descarada, de aumento del desempleo,
pesar de todos estos elementos, el desempleo aumenta como promedio de la población destacadamente, es la barra de color azul en el promedio de la población, aumenta mucho más espectacularmente en los menores de 25 años y en los mayores de 55 años se mantiene una tasa de empleo que está claramente diferenciada. Si a principios de la década de los años 20 la tasa de desempleo entre los mayores de 55 años, prácticamente hasta el 2008, se mantiene incluso por debajo del 5%, los jóvenes estaba 5 veces por encima, y en los últimos años, bueno, ha aumentado también el desempleo en los mayores de 55 años, pero se mantiene en patrones que todavía a nosotros nos pueden parecer razonables, a qué punto hemos llegado, por debajo del 20%, muy altos, pero sin duda muy distintos a ese 55% de los menores de 55 años. Esto no pasa solamente en España. En los países de la OCDE y de la zona euro, desde hace tiempo se viene dando un patrón similar. Es decir, hay un modelo para el promedio de desempleo, unos patrones, unos niveles para el conjunto de la población, unos para la población mayor de 55 años y otros para los menores de 25 años. Y hay una mayor tasa general de paro que generalmente duplica entre los jóvenes el promedio de la población y triplica al de mayores de 55 años. Esto responde a las tres fases, a fases distintas de evolución de los sistemas económicos y sociales y de la posibilidad de absorber población. El elemento de fondo, el elemento profundo de fondo de todo este desempleo, aparte de la coyuntura económica y el afán ese de despedir. Ahora parece que para ser un sistema eficiente y competitivo hay que despedir, aunque las cosas no funcionen bien, pero se despide masivamente a los que son necesarios. Yo he estado hace poco tiempo en la Comunidad Valenciana y venía una noticia alarmante en un periódico de allí diciendo que el teléfono 112 no lo cogía nadie. El usuario se cansaba de llamar el 112, que es emergencias, una ambulancia, un incendio, cualquier cosa. Y el problema era que han despedido gente. Y como han despedido gente, no hay gente para atender el teléfono. Igual que lo que ha ocurrido estos días atrás, han visto ustedes, con esta jubilación precipitada y ignominiosa de médicos en los hospitales de Madrid. Les han echado, pero el problema no es que les hayan echado de la noche a mañana gente competente, sino que al lunes siguiente todos los enfermos que estaban citados para operaciones, intervenciones, pruebas quirúrgicas, les han dicho que se vayan a su casa, porque los médicos no están. Con el caso de algunos hospitales en los que había aparatos en los que, bueno, eso ya no es un problema solamente de jóvenes, sino del afán de despedir. De que aquí parece que lo que hay que hacer es despedir a cuanto más mejor y no importa los efectos sobre la sociedad y los demás. Con esa lógica, realmente en momentos de crisis y en momentos de polarización política e ideológica, que tiene un trasfondo como tiene esto, pues realmente el problema de desempleo se agudiza. Pero la clave del desempleo es que en este momento tenemos sistemas económicos, sistemas tecnológicos de organización de la producción y la prestación de servicios que permiten hacer lo mismo con muchas menos personas. En los estudios Delphi que nosotros estamos realizando desde el año 75, los expertos ya nos vienen señalando que más del 85, casi el 90% de las tareas necesarias en sistemas actuales, sistemas económicos como los actuales, como nivel técnico, pueden ser realizados por máquinas y aparatos automáticos. Lo estamos viendo, coches que se fabrican automáticamente, aparatos sofisticados que los fabrican robots, prestación de servicios automáticos. Todo lo que antes era la atención por teléfono, atención al personal, ahora son máquinas infernales que nos ponen de los nervios cuando intentamos conectar, que nos preguntan 1000 cosas, que al final estamos hablando con una máquina, nadie nos atiende personalmente. Bueno, todo eso da lugar a que el sistema económico puede funcionar mejor o peor con menos personas. Hay dos mecanismos de adaptación a esto. El mecanismo, digamos, racional, que sería repartir los tiempos de trabajo. Si podemos producir cosas y prestar servicios con menos personas, trabajemos menos horas. Pero no. Aquí al que trabaja se le tiene machacado cada vez más horas, no sé qué, fines de semana, no sé cuánto, todo, y cada vez menos gente trabajando. Es un sistema inviable. Es un sistema endemoniado e inviable porque este sistema no tiene futuro. Es decir, si la población no trabaja, la mayoría de la población, sobre todo las nuevas generaciones, y no hay oportunidades y demás y tal, y está pasando en todos los países. O sea, que no es una cosa de que le pase a un país, por mucho que algún país sea el farolillo rojo en algunas de estas cuestiones. No solamente los países de la OCDE, si yo les he traído también algunas estadísticas de la OCDE, del Banco Mundial sobre países asiáticos, países de América Latina, países del África subsahariana, en los que el patrón es el mismo. Es decir, el desempleo son las cifras, las columnas en color más oscuro de la gráfica que yo les pongo ahí, el desempleo es mucho más acusado. Ahora, veamos en detalle algunos datos específicos sobre este desempleo que existe en este momento de los jóvenes en la sociedad española. La estadística que se suele presentar
hace referencia generalmente a la población menor de 25 años, que son los más jóvenes. Pero si tomamos como referencia una juventud ampliada, por las razones que luego yo les comentaré, hasta los 35 años, fíjense ustedes algunos de los datos que se desprenden de esa insuficiente encuesta de población activa española. Claro, el problema no solamente es un problema de cuántos tienen trabajo, cuántos jóvenes hasta los 35 años tienen trabajo y no tienen trabajo, sino qué tipo de trabajo se tiene. Porque claro, actualmente estamos llamando trabajo a subespecies que hacía unos años no se consideraban propiamente trabajo. Y algunos países incluso han hecho bandera, como Alemania, la próspera Alemania, han hecho bandera de la idea de lo que llaman además, no sé, con un extraño sentido del humor, mini-jobs, mini sueldos, mini vida, ¿sabe? ¿No? Esto es una especie de jibarización de la realidad social. Es decir, bueno, todos al final, pues eso, vamos a tener muchas personas, en el mejor de los casos, mini job, mini trabajo, mini calidad de vida, todo digamos, reducido, mientras, como les hemos dicho en las clases anteriores, las intervenciones anteriores, una minoría muy pequeña de la población, pues está enriqueciéndose de manera desbordada, de manera imposible de entender en términos de racionalidad y de sentido humano de la vida. Bueno, pues en conjunto, fíjense ustedes los datos. Entre el total de menores de 35 años, no solo 25, sino 35, la cifra de desempleados es del 37,1%. Los menores de 35 años representan también el 44, casi el 45% del paro total. Es decir, por eso podemos decir que el paro actual tiene un perfil, no exclusivamente, pero muy importantemente, tiene una caracterización juvenil. Pero de esos, considerando hasta los 35 años, hay un 37% que están parados. De todos estos, de los menores de 30 años, hay un 21% que tienen trabajos temporales. Trabajo temporal a veces es un trabajo de un solo día o de unas horas. Hay casos en algunas actividades que se llegan a hacer contrato de horas o por una prestación de un servicio que dura poco. Siempre más de una hora, como saben ustedes, para que en las estadísticas de población activa pueda ser considerado empleados. A tiempo parcial, lo que los alemanes llaman mini-jobs y demás, 22%, 21,7%. Cuando algunos dicen, es que tenemos que explorar en España nuevas fórmulas tipo los mini-jobs alemanes. ¿Pero cómo explorar? Si ya lo tenemos. Es una proporción incluso superior a los alemanes. 21,7% de los menores de 35 años. Los que están subempleados son también casi el 20%, 19,7%. 19,7% subempleados. ¿Qué significa subempleado? Pues que tú estás realizando una tarea distinta para aquella para la que te has formado. Hacía años hacía broma del ingeniero polaco que venía aquí y trabajaba de fontanero. Bueno, pues hay en este momento de los jóvenes que tienen empleo, y hasta los 35 años que tienen empleo, un 20% de esos están subempleados, están realizando trabajos, pues no sé, personas que han hecho ingeniería y que están trabajando de camareras, lo vemos en los medios de comunicación continuamente. Y desde luego, claro, el subempleo implica también un ingreso escaso. Es decir, que de aquellos que tienen empleo, 37% parados, de aquellos que tienen empleo, un 62% tiene situaciones precarias acumuladas. Hombre, alguien me podrá objetar, es que se puede ser temporal, parcial y subempleado al tiempo. Es decir, que estadísticamente hay un solapamiento. Si no hubiera solapamiento, podríamos decir que el 100% de los jóvenes o están parados o están en situaciones precarias. Nosotros el cálculo que estamos haciendo en nuestros estudios es que aquellos que tienen empleo mínimamente razonable en los menores de 35 años no llega apenas al 25%, lo cual no significa, insisto, es un empleo regular, no de media jornada, no llega al 25%. Es difícil calibrarlo, pero la estimación que nosotros hacemos es esa, lo cual hay una generación perdida. Es decir, si la gran mayoría de la generación no lo tiene, y eso no significa que tengan un empleo de buen salario. Muchos de ellos pueden ser personas que tengan trabajos, bueno, lo que se llamaba 1000euristas, y que hoy en día es un sueño dorado. Llegar a 1000 euros se ha convertido en su momento, parecía que era una cosa mala. Un profesor de universidad, para que ustedes lo sepan, pues también es 1000eurista y a veces ni siquiera llega en su sueldo neto a los 1000 euros. ¿Qué situaciones extremas, siguiendo con este grupo de los menores de 35 años, podemos constatar en los datos españoles? Fíjense ustedes, aquí le he traído, no me he resistido a poner las dos columnas, la de las explicaciones del año pasado y las de este año. Fíjense ustedes cómo evolucionan los datos. Cuando le digo yo que es un jarro de agua fría,
año tras año estudiar estos datos comparativamente. Los que están jóvenes menores de 35 años que están buscando empleo desde hace más de un año. El año pasado eran 886.000, ahora es casi 1.400.000. Es lo que se llama parado de larga duración. Los que buscan empleo, buscan activamente empleo desde hace más de 2 años, pues lo mismo, eran 332.000 hace un año escaso, y ahora son 746.000, el doble. Y los que buscan el primer empleo, que el año pasado eran 400.000, ni siquiera han tenido todavía un primer empleo, y este último año son 422.000 los jóvenes que están en esta situación. Veamos algunos datos más precisos en números absolutos. Del total de jóvenes, lo que les decía anterior, en este momento están ocupados 4.600.000 de jóvenes españoles. De ellos tienen jornada parcial 1 millón y pico, subempleados 912.000, temporales, solamente porque no hay datos, no ponen los datos, la encuesta es porcentativa por alguna razón que se me escapa, temporales 970.000. Es decir, que el total de precarios, de los que trabajan, son casi 3 millones, 2.887.000. Y el resto de no precarios es 1.748.000. Y de estos, 618.000 son clasificados como ocupaciones elementales. Ocupaciones elementales, pues repartir publicidad o ser camarero en un sitio, es decir, que no tienen... Fíjense ustedes que estamos hablando, en última instancia, de apenas 1 millón. Estamos hablando de menores de 31 a 1 millón de personas que tienen un trabajo que puede ser considerado estándar. Insisto, y muchos de ellos es posible que sean mileuristas. ¿Qué significa esto? Significa que se está machacando completamente a una generación, que se la está dejando en la exclusión más mísera. En este momento, con el colchón amortiguador de las familias, que mantienen a esos jóvenes, les mantienen algún ingreso, o hacen de vez en cuando alguna actividad y demás. Ahora, fíjense ustedes, por lo tanto, en la coyuntura y en la perspectiva vital que se les plantea a estas generaciones, sin un horizonte de cambio que pueda esperarse en los próximos años si no hay cambios políticos y económicos de gran envergadura. Es decir, no de coyuntura, yo digo de gran envergadura. La perspectiva que tienen estos jóvenes en el mundo que se está diseñando y en los debates que se están suscitando es que van a vivir muchos años sin empleo, que cuando sus padres se jubilan o se mueran pueden quedar en la más absoluta de las indefensiones y de las carencias. Pero estos jóvenes no están pudiendo, luego veremos algunos datos, desarrollar los elementos de desarrollo vital, de desarrollo de sus perspectivas que son propios de las sociedades de nuestro tiempo. Es decir, no van a poder formar una pareja. Van a tener que renunciar a los que quieran, tener hijos o tener familia, a esa cosa, yo creo, ilusionante, bonita de tener unos hijos, tener... La mayor parte de ellos, desde luego, ni de lejos van a poder comprarse una casa. No sé si van a poder pagar un alquiler. Pero plantéense ustedes lo que está en la mente, y algunos de ustedes son también jóvenes, en la mente de esas generaciones en este momento. Les están diciendo que para poder cobrar una pensión hay que tener 40 o 45 años cotizados. Bueno, yo me imagino a algunos jóvenes diciendo, oiga, usted me está maltratando psicológicamente. Cuando yo estoy padeciendo esto, no me diga que mis expectativas futuras, aunque cuando se es joven no se suele pensar en eso, son que yo, para tener derecho a una pensión cuando sea mayor, viejo y esté necesitado, voy a tener que tener cotizados 45 años, si no hay cambios para entonces. Y claro, si no tienes ingresos, y no tienes vivienda propia, y no tienes ya padres, ¿dónde vives? Con el precio que tienen los alquileres. Esto es un diseño social endiablado. Esto es casi una operación de tortura psicológica, lo que está produciéndose en nuestras sociedades, sin que los poderes establecidos sean capaces de reaccionar y pensar en otras coordenadas. Esto es una tortura sistemática. Decía Don Quijote en sus recomendaciones a su buen escudero Sancho, mi buen Sancho, cuando agredas a una persona de obra, no la agredas también de palabra, ya que le añadas un sufrimiento innecesario.
Aquí se está produciendo una agresión objetiva, estructural, de obra y de palabra, porque el diseño que hay por delante ante esta realidad es un diseño verdaderamente desesperanzador. Yo procuro ponerme en el pellejo, y también tengo hijos, lógicamente, de estos jóvenes, esta generación. ¿Qué mecanismos de reflexión estarán realizando? Cuando alguien se molesta por los escraches o por cosas de sentido común y demás, que yo creo que son actos bastante pacíficos. Hoy en día un juez ha dicho que es un derecho a la discrepancia. Hombre, qué cosa más elogiable que jóvenes, sectores de sociedad, que se les lleva al borde de la desesperación, estén actuando de manera positiva y constructiva, recabando firmas, intentando poner en marcha iniciativas, intentando protestar de manera pacífica ante esta situación tan desesperante en lo concreto e inmediato y en lo futuro, en las perspectivas que se les ofrece. Por eso yo creo que ustedes entenderán que algunos de nosotros que estamos trabajando en estas cuestiones desde hace tiempo y apuntando las tendencias que nos llevaban a esta situación como la que estamos en este momento, digamos que estamos en sociedades inflamables, en la que una chispa, una situación, en fin, una situación de tensión, no se sabe cómo puede evolucionar. Algunos, por en fin, una estrategia política muy de corto plazo, están intentando polarizar la situación política, intentando asustar a las clases medias, con esto intentando tratar los problemas sociales como una cuestión de orden público, ¿no? Ayer me contaban de algunos sitios, estas manifestaciones de estudiantes que está habiendo y demás, pues que ha habido algún apañamiento, pues, gente que estaba manifestándose pacíficamente, ¿no? Bueno, hay situaciones desmedidas, ¿no? La reacción, eso de decir, oiga, identifique usted a todo el que está cerca de la vivienda de alguna persona importante protestando con un papel en el que dice sí se puede. Eso se ha convertido en un acto, como decían algunos, medio nazi, medio terrorista, un acto preocupante. No sé si logro transmitirles, y no quiero exagerar ni pasar a otro plano que no es propio de una actividad académica, el trasfondo sociológico que se oculta detrás de mucho de lo que está ocurriendo en nuestras sociedades. Está ocurriendo, digamos, un fenómeno, insisto, al que algunos sectores, que se benefician por la situación actual en cantidades espectaculares y desmedidas, ingastables, y haciendo fortunas ingastables, de una situación que se está convirtiendo en verdaderamente, no solamente explosiva, sino muy injusta. O sea, de alguna manera es amargar la vida a una serie de generaciones, objetivamente, que no solamente no ven resuelto su problema actual, sino que no ven perspectivas. Entonces, claro, si una sociedad no cumple con ellos el contrato social básico, a muchos de estos jóvenes que se han esforzado, que han estudiado, que han hecho, le dijeron, bueno, si tú tienes una carrera, estudia, que vas a tener, han hecho máster, han hecho cosas, y luego encuentran que no tienen posibilidades y que de trabajo y que cada vez se atornillan más las cosas y se dice que hay que despedir más, contratar menos gente, incluso en plena empresas públicas que son rentables, se las lleva al borde de la crisis artificialmente, a mi modo de ver cometiendo un delito, que es maquinación para alterar el precio de las cosas, para luego apropiarse empresas privadas de esas empresas y obtener lucro y beneficio y demás y tal, a costa del despido ajeno, del maltrato a las personas y demás, pues esto está generando un sentimiento muy profundo de indignación, que yo creo que es un sentimiento que no solamente concierne a los propios que lo sufren, sino a sus familias, a los sectores de la sociedad razonables y demás. Algunas cosas más para dejar tiempo para un debate y entrar en la siguiente fase. Hay otro debate que ustedes habrán visto que ha surgido a los medios de comunicación social, que es si existe eso de la generación Nini, los que ni trabajan ni estudian. En alguna ocasión se me ha atribuido a mí y a las personas de nuestro equipo del GES haber sido los inventores de esa expresión Nini. No es verdad. Pero, ¿qué hay de cierto en eso de si hay un grupo de jóvenes, desde el punto de vista de cómo se formatea el aparato estadístico en este momento y se analizan los datos de la realidad, que ni estudian ni trabajan? Estos son los datos de la última encuesta, del primer trimestre de 2013, que se acaba de publicar. Si la población de 16 a 35 años son 10,5 millones de personas, de ellos hay 4 millones que estudian, 4,600,000, como vimos antes, que trabajan, y por lo tanto el total de jóvenes que estudian o trabajan es 8,700,000. Entonces, o está muy mal hecha toda estadística, si no dicen que esto no existe, o a mí me sale, todos los años son cifras parecidas, que hay 1,768,100 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es
Ni tienen esfuerzo por estudiar porque no les interesa o ven que no sirve para nada, ni están trabajando, ni son demandantes de empleo, ni son población, ni son activas. En concreto, entre la población de 25 a 35 años, ya una población en la que tenías que haber estudiado, haber completado un ciclo de estudios, posiblemente pues esa cifra es de 1.183.000. Por lo tanto, es decir, sí estamos ante una situación de una realidad de personas que se ubican en un espacio extraño de la realidad, ni son estudiantes, ni son empleados o demandantes de empleo. Eso tiene mucho que ver con todos los procesos de desánimo, en fin, que les comentaba yo anteriormente. Y algunos datos de encuestas, las encuestas de población activa, las encuestas de tendencias sociales del Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales del GETS, que hemos realizado en los últimos años y que creo que se lo apunté en alguna de las charlas anteriores. Vamos a poner el gráfico, que me parece que es lo más expresivo de la evolución de los datos. Esta es la secuencia de cómo han ido evolucionando en la percepción de los españoles, de la población española, la percepción de si las nuevas generaciones van a vivir mejor o peor. Parece que por propia lógica social natural es esperable que se piense que se va a vivir mejor. Yo creo que si a nosotros nos dijeran, a mí incluso en este momento, con todo el pesimismo analítico que yo pongo encima de la mesa, si me preguntaran si las nuevas generaciones van a vivir, yo creo, en el futuro, dentro de 10 años, mejor o peor que ahora, yo creo que vivirán mejor. Lo explico, creo que vivirán mejor porque creo que habrá cambios, y cambios importantes, que las cosas volverán a un cauce razonable, mínimamente inteligente. Las sociedades, en principio, no hay que pensar que tiendan al suicidio, sino tenderán, digamos, al cambio, a la reforma. Sin embargo, fíjense ustedes que el pesimismo de la población en esto es tremendo. Los que piensan que vivirán mejor, en el año 99, cuando empezamos a hacer esta pregunta, era el 48,9%. Ahora se ha reducido al 22,7%. Estamos preguntando no si viven mejor ahora, sino dentro de 10 años vivirán mejor. Y a su vez los que pensaban que las generaciones vivirían peor eran un 21,2% en el 99 y ahora son un 50,4%. Es decir, se ha alterado completamente la tendencia desde el punto de vista de la percepción colectiva, de lo que las personas piensan que va a ocurrir en los próximos años. Y luego, todo esto pues está dando lugar también a fenómenos sociales complejos, diversos, que están afectando pues, a la gente joven. El primer fenómeno, lógicamente, es el retraso de la edad de emancipación. Cada vez se emancipa menos gente de las casas de sus padres y se emancipan a edades más tardías, ¿no? Estos son algunos datos ya de hace algunos años, ¿no?, sobre las personas que viven todavía con sus padres y demás, ¿no?, pues pasadas la edad de los 30 años, ¿no? Pues si estábamos en los años 80 en proporciones en torno al 30 y tantos, 40 en los países del sur de Europa, pues el dato de principios de la década esta, pues estaban ya en el 70 y tantos %. No hay datos recientes sobre esto, pero en este momento la apreciación es que la emancipación de los hogares paternos es muy pequeña, es muy reducida. También se está alterando sustancialmente la edad de nupcialidad. Cada vez se casa menos gente, pero es que se casa más tarde. Fíjense ustedes, en comparación, como fenómeno sociológico potente, lo que supone que en el año 75, mediados de la década de los 70, los hombres se casaban a una edad media del 27 años, 27,4, y las mujeres a 24 años. El último dato, que es el anticipo que hay hasta julio de 2012, pues la edad está ya en 36,2 los hombres y 33,1% las mujeres, 31,1 años las mujeres. La broma que yo hago es que ya los jóvenes no se casan, porque las edades de contraer matrimonio están por encima de lo que se considera la edad juvenil. Pero lo más llamativo es probablemente pues, la caída de la tasa de nupcialidad, que también es espectacular en muy pocos años. A mediados de los 70, la tasa, es decir, casados por 1.000 habitantes, era 14,36. Y en el 2011, el último dato publicado por el INE, es 7,01, la mitad, lógicamente. Es decir, lo que yo decía antes, es decir, no puedes formar, no solamente no tienes un proyecto laboral, una posibilidad de autonomía, de suficiencia, sino que se está reduciendo la posibilidad de emparejamiento. Desde el punto de vista de una sociedad, si no fuera por los procesos migratorios, que vamos a ver cómo evoluciona, porque ahora el inmigrante ya no tiene trabajo, o no tiene los trabajos que se le había atribuido, ¿no? Pues esto, en el papel, si no hay otras modificaciones, es una sociedad que se extingue, que suicidia.
Si los jóvenes quedan excluidos laboralmente, si no tienen suficiencia económica, si no tienen recursos, si no se emparejan, si no se reproduce la población, si no hay hijos y demás, la sociedad tendencialmente tendería a desaparecer. O algunas sociedades tenderían realmente a desaparecer. Y luego, junto a esto, hay fenómenos que no se están atendiendo suficientemente. Incluso los datos se están ocultando. Por ejemplo, en un grupo de unas personas del grupo de estudios sobre tendencias sociales, estuvimos recientemente en Chile en un seminario y nos decían ahí los chilenos que estaban observando Chile, que es un país que económicamente crece y no hay tanto paro juvenil, pero sí hay paro juvenil. El paro juvenil es muy superior a otros sectores de la población y está aumentando. Está en el 17 y pico %, que era lo que estaba España hace 10 años. Entonces nos decían que estaban observando un fenómeno de incremento terrible del suicidio juvenil. Había crecido en más del 25% en los últimos años. La enfermedad mental entre los jóvenes, la depresión, el aumento del consumo de ansiolíticos. Espero que el año próximo la profesora Verónica Díaz, que está estudiando este tema en España, pero los datos en España están ocultos. Es decir, habrá que hacer una tarea casi de espionaje para intentar recoger esos datos y ver otra parte de lo que se está ocultando de la realidad. Pero hay datos que sí son explícitos, aunque también pueden estar manipulados, que es la estadística penal de menores, que a mí me da la impresión de que tiene un crecimiento espectacular. Miren ustedes en esta gráfica. Como algún año atípico, como el año 2011, no hay datos todavía del 2012, pero estamos en un crecimiento de casos penales verdaderamente, un incremento verdaderamente espectacular, que se multiplican por 3 en muy poquitos años. Y estamos hablando de un número de casos penales considerable. Por lo tanto, y no solamente casos penales insignificantes, sino la tasa de menores condenados por 10.000 habitantes, pues eso era, en el año 2015 era de 119 y estábamos en el 2010 en 174 y 168 en el 2011. Y esto es un fenómeno de violencia sorda, generalmente recíproca, que afecta a los jóvenes entre sí, que a veces salta a las páginas de las noticias y demás, en fin, con agresiones incluso violentas, porque también la estadística penal no es la estadística muchas veces del pequeño hurto, sino delitos de agresión fuerte entre ellos. Entonces, claro, hay una subcultura de violencia que se proyecta, digamos, de manera poco atendida en las sociedades. Son fenómenos que se van dando y que van a ir en aumento y que van a caracterizar la realidad de los próximos años muy posiblemente. Y dos apuntos finales. ¿Cómo está transformando la cultura juvenil? Que es un elemento también potente que estamos estudiando en nuestras investigaciones, en nuestros estudios desde hace años, y saben ustedes que hay varios libros publicados, no solo el libro que les hemos recomendado, ese de Juventud y Exclusión Social, sino hay 3 libros que pueden acceder gratuitamente en la página web que están en la red, 4 del Instituto de la Juventud. Ustedes pueden entrar buscando nuestros nombres, GETI y demás, y lo encontrarán allí. Bueno, pues lo que estamos viendo es que hay una transformación muy profunda de la cultura, de los elementos de identidad. Los elementos, lógicamente, los elementos clásicos de identidad propio de la sociedad industrial, de la sociedad de la modernidad y demás y tal, pues la clase social, el Estado, la nación, en fin, eran elementos, el trabajo, la profesión, eran elementos fuertes que se están diluyendo. En este momento, los elementos fuertes de identidad de los jóvenes, de estas nuevas generaciones, son lo que nosotros hemos calificado a veces como las 3 Gs. El primero, la generación, el grupo de edad. Lo que yo decía, la importancia de la variable edad como elemento de identidad, de explicación de la desigualdad y otros elementos. Con los que más se identifica son con las personas de su misma edad. La segunda G es lo que podemos calificar el gusto, y con las personas que tienen los mismos gustos, aficiones, modas y demás, que es casi lo mismo, los compañeros, los colegas, los afines, los pares, o sea, los idénticos, o sea, un elemento más flexible, más diluido. Y el tercer elemento, sobre todo en las mujeres y creciendo, es el género, las personas del mismo género. Aquí hay una revolución también desde el punto de vista sociológico, de los paradigmas de identidad, que va paralela a todo lo anterior. Y luego hay el último elemento que yo quería comentarles, es el que tiene que ver con los elementos políticos. ¿Cómo es la nueva cultura juvenil que está emergiendo, que está sucediendo realmente? Es una cosa que debiera merecer más atención analítica por parte de los sociólogos y yo es un tema, sobre todo en el otro máster, en el de problemas en el máster que va orientado a las tesis doctorales, que animo a los que están siguiendo que hagan tesis doctorales y estudios sobre esto. En primer lugar, la noción de ciudadanía se está modificando. Es decir, si hasta hace muy poco tiempo el elemento, o sea, cuando alguien que nace en Alemania, en Italia, o en Francia, tenía claro
desde su nacimiento, no solo su trayectoria profesional, sus posibilidades según su familia y estudios, tenía también claro que era francés, era italiano, era alemán, en España también. Ahora los jóvenes tienen unos mecanismos, unas formas de identidad que yo he calificado a veces como de multiciudadanía compleja agregada. Es decir, se sienten varias cosas a la vez. En el caso de España, el elemento español sigue siendo el prevalente, pero junto a ese que se reduce, se aminora, están aumentando otros elementos. O sea, aumenta, por ejemplo, la proporción de los que se consideran ciudadanos del mundo, los que se consideran básicamente del lugar, del barrio, del municipio en el que viven, ¿no? Es decir, que esos elementos se agregan sin mayor complejidad, no se hace cuestión de ellos, ¿no? El elemento emergente potente a mí me parece que es el de la conciencia de ciudadanía del mundo, ¿no? Curiosamente se reduce la conciencia de europeo, en el caso no solo entre los jóvenes, sino entre el resto de la población. Claro, la idea que tenemos las generaciones que éramos de la época de la transición democrática, de la Europa, que Europa era la democracia, el bienestar y demás, pues ahora se ha venido abajo. Ahora la Europa parece que es no la madre bondadosa que daba oportunidades y demás, sino la madrastra que te maltrata y te obliga a hacer, te conduce por el camino, como dicen algunos, del austericidio, una austeridad que te mata y demás y tal. Bueno, es lógico. Los jóvenes no lo ven así, se sienten más ciudadanos del mundo, ¿no? Pero entonces combinan elementos de eso que algunos incluso han llamado en otros ámbitos lo local, lo que combina lo local, lo inmediato, lo concreto, lo específico, lo que tú visualizas con el ámbito general, el ámbito más global, el ámbito de la humanidad, de los sectores, digamos, a los que tú perteneces, ¿no? Bueno, aquí tenía algunos datos sobre evolución de esto, pero paso simplemente a un dato que procede de la investigación y de la tesis doctoral de la profesora Verónica Díaz. Claro, cuando ella hizo su investigación, y en algunos libros también está recogido este dato, una cosa que nosotros nos preguntamos era, bueno, pues este sentimiento de marginación, extrañamiento de los jóvenes no tiene elementos de anclaje, no va, digamos, compensado por una presencia suya en los parlamentos o en las instituciones. Claro, es que una cosa llamativa, y eso también es un cambio respecto a etapas anteriores, es que en los parlamentos no hay persona joven, personas de menos de 30 años, en el momento de la elección. Otra cosa es que se hayan envejecido. Es que los jóvenes no solo están quedando fuera del trabajo, sino también de las instituciones. Es decir, que es que incluso como coartada, como cuando antes de que se avanzase en la política de igualdad de género, cuando se decía, bueno, y en esta candidatura hay que poner una mujer o dos mujeres, no sé qué, ahí tiene que haber, en fin, el florelo, ¿no? Pues bueno, es que incluso los partidos, como estrategia oportunista, con comillas y Miguel, pues podía meter unos cuantos jóvenes en las listas para que cuando vemos los parlamentos y demás haya una cierta presencia de jóvenes que puedan hacerse eco de estas necesidades, de estas demás. Es que ni siquiera se está cuidando eso. Que fíjense ustedes los datos ahí insignificantes, ridículos. Había a lo mejor, Verónica, que actualizar estos datos a ver qué ha pasado y qué va a pasar en las listas al Parlamento Europeo, las elecciones que va a tener lugar dentro de pocos tiempos. Y en contraste con esto, lo que está ocurriendo con los nuevos movimientos sociales, que de manera más espontánea, más medio organizada, están surgiendo. Fíjense ustedes que, y no hemos metido aquí datos de evolución, esto forma parte de la encuesta de tendencias sociales de 2012, por ejemplo, el grado de simpatías del movimiento 15M, que es casi del 50% en el conjunto de la población, los que están muy de acuerdo y bastante de acuerdo. No los que están en parte de acuerdo, sino los que están muy de acuerdo, bastante de acuerdo, casi el 50% de la población. Pero en el caso de los jóvenes es más del 61% de los menores de 30 años, con una tasa de desacuerdo muy pequeñita. Y cuando a estos movimientos se les descalifica, se les criminaliza en los medios de comunicación, claro, el ruido de los medios de comunicación da la impresión de que hay una parte importante que está en contra, que lo ve con recelo. Es que luego uno hace encuestas rigurosas y demás y tal, y resulta que es más población la que está de acuerdo con esto. Y esto nos conduce, como observación final, a el último punto. Recordarán ustedes que en la primera intervención les hablábamos de los modelos, de las pirámides de estratificación social, y que decíamos que había una evolución según modelos sociales, ciclos de la evolución de la sociedad, y les hablaba del modelo cuarto, dentro de la etapa, digamos, de las sociedades industrializadas, las sociedades desarrolladas, que es el de la estructura dualizada, en forma de hongo, en forma de seta, y demás, en las que hay un foso de movilidad social descendente que da lugar a que cada vez aumente más los que están en la parte baja. Bueno, pues realmente imaginen ustedes a partir de lo que he dicho, o proyecten a partir de lo que he dicho, cuál es la tendencia de los próximos años. Cuál va a ser, digamos, ese engordamiento de la parte inferior
de la pirámide, o la figura de la estratificación social, con la caída en una movilidad social descendente de sectores bastante amplios de la sociedad. En cualquier caso, el corte generacional va a alimentar el mayor paro entre los emigrantes, los sectores, digamos, con menos cualificaciones, los sectores que van a ir cayendo a la parte inferior, dando lugar, digamos, a que eso sea un peso potente que va a acabar desequilibrando nuestras sociedades. Y dos apuntes, o tres, simplemente, de los grandes teóricos sociales de nuestra época. Esto es del Roto, una cosa trágica y cruel. Año 2023, joven de 56 años esperando su primer empleo. Este creo que ya se lo puse la vez anterior, probablemente pasó al tercero. Dice, a la puta calle nos dijeron, y eso hicimos.